Álvaro. Bueno, buenas tardes. Nosotros hoy vamos a tener el último trabajo de sociología cultural. El tema a exponer es la cultura en el mundo de la modernidad líquida. Nuestro grupo está o corresponde a exponer la compañera Elba Galván, Álvaro José Molina, Carolina Payares y mi persona Dayana Rivera. Primeramente haremos una pequeña introducción de lo que es este tema. Entonces, Simon Bauman fue un sociólogo, filósofo y ensayista británico de origen judío. Nació el 19 de noviembre de 1925 y murió el 9 de enero de 1917. Bauman fue quien desarrolló el concepto de la modernidad líquida. Esta es una teoría que describe la forma de vida de la sociedad actual y cómo ésta rompe con las estructuras del pasado. Es decir, él lo que va a hacer o lo que dice es que eh, cómo la forma o cómo fue la forma en que vivieron. Es decir, de pronto un ejemplo claro serían cómo vivieron nuestros abuelos. Entonces Bauman lo que va a hacer es que examina el momento que la cultura pasó de ser un agente de cambio y se ha comportado como un medio de seducción al quedar marcado por la globalización, la migración y la mezcla de la población. Él también pone en cuestión lo que son los lazos entre la identidad y la nacionalidad y él lo que hace también es que hace un enfrentamiento entre la realidad de vivir en una estrecha cercanía con los diversos pueblos y cómo las lenguas y estas historias de cada cultura unen, por decirlo así, una identidad. Bauma también lo que hace es que apela a un diálogo entre las culturas, en que las comunidades pues se abran mutuamente en un intercambio que pues vaya a enriquecer la búsqueda de una humanidad común. A continuación, el primer capítulo. Bueno, así como la compañera estaba manifestando, a mí me correspondió el capítulo número 2 sobre la moda, la identidad líquida, la utopía de hoy, algunas tendencias culturales del siglo XIX. Eh, a cada subtítulo le vamos a hacer una pregunta y ¿cómo se puede definir la moda desde las tendencias culturales del siglo XIX? La moda puede definirse inicialmente como la producción, el consumo y la institucionalización social, sistemática de la novedad. Es un fenómeno cultural que integra la cultura, el individuo y la economía. La moda es tanto una idea como un ideal. Sin embargo, encuentra expresión material y visiblemente en formas codificadas por color, por forma, textura y marca, y debe producirse y circular dentro de los campos culturales que integran sistemas locales y globales. La moda no es solo un proceso social relacionado con la ropa y la dirección, es más una sensibilidad expresiva que favorece la novedad y la individualidad, que dinamiza facetas tanto de la producción económica como del consumo personal. Existen varias razones importantes por la que cualquier análisis de la cultura contemporánea debe abordar. Por ejemplo, la lógica de la moda y su centralidad de nuestras experiencias cotidianas en general. La moda es fundamentalmente para la cultura porque ofrece formas estéticas en campos como la vestimenta, el vestido, la filosofía, la religión, la música y los hábitos y costumbres, a través de los cuales los individuos se adhieren o demuestran su diferencia con diversas comunidades. Así, cualquier objeto puede representar la moda, ya sea la ropa, la idea o hábitos, pero en esencia se refiere a cualquier campo en acción social donde se evidencia el proceso dinámico o a veces antagónico de formas individuales de la integración colectiva.
Sigue nuestra compañera. Compañera, por favor, pasa la diapositiva. La, Bueno, ahora hablaremos sobre la cultura de la construcción nacional a la globalización. Pues para tener un poco más claro qué es esto, pues aquí el autor destaca que para su formación y permanencia y también para un fortalecimiento de la cultura, se ha desempeñado un papel central en lo que es la cultura. Y Bauman también ve en ello, en lo que es la cultura, una base sólida del Estado moderno protagonizado por los académicos y los expertos de la misma Estado-nación. Estos lo que hacen es que promovieron una cultura acorde a dicha institución. Entonces, la pregunta de este capítulo sería la siguiente. ¿Es la globalización y la migración elementos centrales que constituyen la cultura en el mundo líquido? Bueno, con respecto a la globalización, Bauman señala que la migración constituye un elemento central de la cultura en el mundo líquido. Él también destaca de que la creación del orden y del crecimiento económico en la modernidad ha generado expulsiones numerosas, donde hay muchos grupos humanos que se dirigen a otras tierras, ¿sí? Dejando su tierra de origen. Un ejemplo muy claro, pues, es cuando observamos que los individuos buscan asegurar, pues, su bienestar y el de sus familiares, ¿sí? Para como una sobrevivencia digna, cuando hablamos de migración. Entonces, es aquí donde se ven las fuerzas del mercado, ya que vamos a obtenerlo como un factor determinante que constituye o contribuye a la movilidad, pues que tiene creciente los emigrantes, donde se adopta un factor económico y un factor cultural. Eh, Él también determina de que el surgimiento de una nueva cultura mantiene ciertos rangos acentrales, pero que también al mismo tiempo va a adquirir unos rostros nuevos a partir de que provienen de nuevas características y pues de otras propias culturas locales o de que vienen de migración. Bauman también afirma de que hoy en día se denomina o domina en el mundo el factor económico que trae con cambios con primeramente culturales y pues en ocasiones él dice que son violentos, ya que pues modifican una estructura social y todo se genera por la globalización. Bueno, a continuación el cuarto capítulo. Bueno, profesora, habla Carolina Payares con el cuarto capítulo, que es la cultura en un mundo de diásporas. Bueno, mi pregunta problema la erradiqué desde el principio del capítulo. ¿Por qué las clases instruidas constituyeron desde el principio una categoría de personas con una misión? Esa misión se formuló de diferentes maneras, pero a grandes rasgos la vocación que se les asignó en la época de la Ilustración y que ellos mantuvieron desde entonces fue el desempeño de un papel activo, quizás de mera utilidad. Pues la primera tarea formulada por los filósofos de la Ilustración en una época de desintegración consistía en ilustrar o cultivar al pueblo. El objetivo como tal era hacer especie de hacer una transformación o de transformar miembros de una nación moderna y cuidarnos de un Estado moderno. A las entidades que estaban desorientadas o que estaban perdidas brutalmente y que habían sido arrancadas, por decirlo así, de su monotonía de vida comunal, por las transformaciones modernizadoras que, lejos de implementarse de acuerdo con un plan previsto, había avanzado de manera inesperada o turbulenta. Viene el siguiente capítulo. Bueno,
compañeros. Respecto al capítulo 5, él hace referencia a la cultura en Europa que se une. Principalmente hacemos énfasis en una pregunta: ¿por qué todo lo que fuera local o tribal representaba atraso? Entonces, nos deja entrever que la ilustración significaba pues el progreso, y ese progreso a su vez implicaba la superación de los modos de vidas locales, a fin de dar lugar a un modelo pues de vida en esa cultura nacional y compartido pues por todos. Ese progreso de construcción nacional ofrecía a esas minorías étnicas una encrucijada pues brutal. ¿A qué se refiere en cuanto a lo local o tribal? Em, Esa parte tribal hace referencia a estas tribus, como se le llamaba antiguamente, bueno, se le llamaba tribal, y entonces representa esa parte que había ahí en Europa, que era de pasar de esa cultura antigua para evolucionar, y es donde entra esa modernidad líquida y la globalización. ¿Y por qué se habla de una manera brutal? Porque pues era asimilarse o parecerse, y en otras palabras, renunciar por voluntad propia a su identidad cultural singular, eh, sería perderla pues por la fuerza. Y pues fue lo que mucho se vio en esa parte en Europa, y pues que vivimos acá también, ¿no? De que se fueron perdiendo estas partes de la cultura, pues a la fuerza fueron arraigadas. Entonces, esta parte es respecto al capítulo 5. Continuamos con el capítulo 6. El capítulo 6 nos habla sobre la cultura entre el Estado y el mercado. Y la pregunta en la que enfocamos este capítulo es: ¿cuáles eran las perspectivas que ofrecen a las obras de arte la demanda mercantil sostenida por los recursos financieros de los potenciales compradores? Bueno, pues así como la verdadera función del Estado capitalista en la administración de la sociedad de productores constituía en asegurar un encuentro continuo y fructífero entre el capital y el trabajo. Nos damos cuenta, pues, en esta parte de hace muchísimos años, digamos unos 200 años atrás, la cultura eh, estaba en su pleno esplendor cuando ya se dio la ilustración también. Ya tenemos desde la ilustración y nos damos cuenta que el esplendor en el que estaba la cultura, todo el tema de las artes, de las pinturas, y pues en un tanto, pues la verdadera función de ellos consistían, perdón, en asegurar esos encuentros frecuentes y exitosos entre los productores del consumo y los consumidores. Entonces, esos productores del consumo, habían unos administradores que le llamaban, pues, en el tema de la cultura, y pues los consumidores, pues seríamos nosotros, el público, ¿no? El estado cultural, pues siendo un estado dedicado a la promoción de las artes, debe enfocarse en asegurarse y entender el encuentro continuo entre los artistas y el público, que era lo que al final era la meta en esta época, ¿no? Y dejando entrever un poco cómo ha sido en nuestra actualidad, ya muy poco vemos cómo se da este intercambio entre el consumidor y pues el que le presenta, ¿no? Al consumidor la cultura. Muy poco vemos pinturas, se está perdiendo esta parte, y pues era una manera en que las personas que estaban en este arte, en bellas artes, pues tenían mucha fama, y
era era mucho el flujo de cuadros vendidos, de arte, y ya hoy en día muy poco vemos el arte, no vemos galerías, las galerías son poco visitadas, el arte es muy poco apreciado. Entonces, este ha sido la intervención del capítulo 5 y el capítulo 6 de este libro que se ha expuesto. Bueno, profesor, este fue nuestro tema. Esperamos que le haya gustado. Compañera, deje de grabar.